Abre la sesión de la Comisión de Defensa. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Se ofrece la palabra al señor Schmoke. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del presidente de la República por el cual se presenta la urgencia calificada de simple para el proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. En segundo lugar, una comunicación del diputado Francisco Undurraga, a través de la cual justifica su inasistencia a esta sesión por encontrarse participando en su calidad de presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara en una mesa de trabajo sobre servicio militar obligatorio convocada por la ministra de Defensa Nacional. Y en tercer lugar, un informe elaborado por el Área de Gobierno, Defensa y Relaciones Internacionales de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre desclasificación de la información de inteligencia en atención a que puede ser útil para el debate del proyecto de ley que figura en tabla. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretario. Debo decir también que lo hemos coordinado con el presidente de la Comisión. Justamente él está en este momento en una importante reunión con la ministra de Defensa, justamente para abordar un tema bien sensible para la defensa nacional, que es el servicio militar obligatorio. Ojo, obligatorio, el servicio militar no es voluntario y, por tanto, en esta coordinación, en esta Comisión de Estado, como él ha señalado la semana pasada, he concurrido junto con el diputado Becker, para justamente seguir el trámite de este proyecto de ley. Y ahora, entrando en el orden del día, esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de continuar con el trámite de audiencias respecto al proyecto de ley originado en mensaje que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, boletín número 12.234-02. En segundo trámite constitucional, con urgencia calificada de simple, en relación a las indicaciones formuladas por el Ejecutivo en el pasado mes de enero. Para tal efecto, escucharemos a los siguientes invitados, a quienes se les otorgará un tiempo de exposición máximo de 20 minutos. El señor John Campos Benavides, quien nos acompaña acá, abogado, magíster en Inteligencia Estratégica, máster en Derecho Público, Cooperación y doctorado en Derecho. Dicho lo anterior, tiene la palabra a partir... ¿Está pidiendo la...? ¿Sí? Allá. Diputado Kaiser. Gracias, señor presidente. No vamos a tener puntos varios hoy día porque como se nos cayó la sesión del martes. Los puntos varios, si me permite, los vamos a dejar al término. ¿Ya? De acuerdo. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy bien. Diputada Hertz. En el mismo sentido, presidente, muchas gracias. Respecto a los puntos varios. Los vamos a dejar al final, diputada Hertz. Bien, gracias. Bueno, entonces tiene la palabra señor abogado John Campos. Presidente, muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Perfecto, muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer la oportunidad y el altísimo honor del señor presidente de la invitación que me hace a esta comisión y por su intermedio también agradecer la presencia de los señores parlamentarios. Quiero contar un poco el contexto de por qué mi presencia en esta comisión. Bueno, yo soy abogado, nadie es perfecto, y después de mi formación jurídica, fruto de mi experiencia en la Universidad del País Vasco, en mi proceso de doctorado, tomé la decisión de realizar e iniciar el proceso de investigación sobre la creación de un organismo o un sistema de inteligencia para Chile. En ese ámbito vengo trabajando durante más de 4 años en este aspecto y una de las razones que yo tengo para haber iniciado este camino es que justamente en Chile carecemos, desafortunadamente, de un sistema nacional de inteligencia que opere de verdad. Si bien es cierto, la ley lo contempla, pero en la práctica tenemos un sistema de inteligencia compartimentada, ¿ya? Que es eficiente como sistema compartimentado, pero no rinde los frutos necesarios cuando hablamos de la inteligencia del Estado.
También, a propósito por exigencia de mi casa de estudio, de mi proceso de investigación, todos los años me toca estar en distintas universidades y países de América Latina o de Iberoamérica. Y el año pasado, por ejemplo, estuve en 17 casas de estudios tocando este tema complejo y relevante, como lo es la inteligencia del Estado. Tienen en vuestro poder, entiendo por el señor secretario, 2 documentos que son de mi autoría, que uno se llama Los desafíos del sistema de inteligencia nacional del Estado para los próximos 20 años, y el otro es un informe que yo realicé para la obtención de mi magíster en la ANEPE, en inteligencia estratégica. Primero que nada, les quiero mencionar que esta iniciativa del actual gobierno está, a mi modo de ver, en la línea correcta de fortalecer un sistema nacional de inteligencia o efectivamente darle al país una ley que efectivamente sostenga el sistema nacional de inteligencia. Yo quiero plantear a esta distinguida comisión y con la venia del señor presidente que tener un sistema nacional de inteligencia para Chile resulta clave. Es fundamental no solamente para el presente nuestro, sino también para el futuro. Un país que carece de un sistema nacional de inteligencia muestra la falta de estatura estratégica, no solamente nacional, sino también internacional. Los países hoy día se miden en este aspecto. Desafortunadamente, por temas de nuestra historia, este es un tema muy complejo y que acarrea también algunos traumas que tenemos, ¿no es cierto?, como sociedad, y que yo creo que hoy día es necesario replantear por las necesidades que estamos viendo en el día a día de requerir que un sistema nacional de inteligencia responda a las necesidades de un Estado democrático como el nuestro. No existe ningún país, ningún Estado democrático en el mundo que no tenga un sistema nacional de inteligencia. Por lo tanto, es una condición sine qua non de un Estado eficiente poder contar con un sistema nacional de inteligencia o un organismo nacional de inteligencia. La propuesta del actual gobierno habla de una Secretaría Nacional de Inteligencia. Yo la verdad es que tengo un nombre distinto, el nombre es lo de menos. Lo importante es la función y los objetivos que se puedan cumplir. Yo vengo presentando en uno de los documentos una propuesta de esquema de organización de este sistema o de este organismo. Y quiero plantear una cosa que para mí es relevante. Yo creo que en vista de las circunstancias, de los desafíos y de la experiencia nacional, a lo mejor sería bueno que esta comisión, y a propósito también del espacio de discusión constitucional al cual asistimos como sociedad, dejar que este organismo o este sistema o esta estructura dependa del Ejecutivo. Los ejecutivos tienden, lamentablemente, a tentarse con este poder que significa un sistema nacional de inteligencia o un organismo, y a veces se puede hacer mal uso de este poder tan importante, como es la información sistematizada, que sirve efectivamente para el tomador de decisiones. La propuesta de este documento que ustedes tienen en su poder es que en Chile estaríamos en condiciones, creo yo, de darle a este organismo rango constitucional o una ley especial, para que no dependa directamente y operativamente del Ejecutivo, sino que sea un organismo con cierta categoría de autonomía, pero también con responsabilidad, que tenga los equilibrios, los balances necesarios y los ajustes al control, por ejemplo, de la Contraloría General de la República o de las comisiones tanto de la Cámara como del Senado. ¿Qué es lo que yo planteo en esto? Hay que tener aquí una Dirección Nacional de Inteligencia que no dependa directamente del Ejecutivo, sino que se coordine con el Presidente de la República a través del Ministerio del Interior. Y de esa forma, efectivamente, podríamos como sociedad nacional poder hacer responsable a este organismo, entregándole todas las facultades, pero también todas las responsabilidades. Para este Director Nacional de Inteligencia o Secretario Nacional de Inteligencia, como va a estar sujeto a las responsabilidades contempladas en la ley, efectivamente tiene que ser elegido por la alta dirección pública. Esto es muy importante. Yo creo que es necesario que de una vez por todas nosotros hagamos un esfuerzo por especializar
y profesionalizar un organismo tan relevante para el desarrollo interno y externo y los desafíos que el país tiene. Si ustedes dan cuenta, ese director nacional o ese secretario nacional se coordina con el jefe del Estado, se coordina también con el Banco Central, con la Contraloría General de la República, tiene un fiscal interno, ¿no es cierto?, y una Contraloría interna. Después aparecen distintos subdirectores que dependen directamente del director nacional. El subdirector de inteligencia, el subdirector de operaciones, el subdirector de contrainteligencia y el subdirector administrativo. Y en este esquema también, a mi modo de ver y fruto de la investigación que llevo haciendo por más de 4 años, ahí están descritos todos los ministerios que deberían participar de este organismo y también otros organismos que en Chile hacen inteligencia, pero que hoy día no están contemplados. Yo creo que la ANI, que es un organismo que está contemplado, ¿no es cierto?, y regulado por ley, hace un esfuerzo importante, pero no tiene las capacidades contempladas legales, por ejemplo, para hacer contrainteligencia. Porque la información abierta, sistematizada y ordenada no dice relación con las necesidades que el país requiere. Si la ley en el ámbito del tráfico de droga, la ley 20.000, contempla, por ejemplo, los operadores en este ámbito, los agentes encubiertos, nosotros también deberíamos efectivamente darnos un salto cualitativo y tener agentes operadores en el ámbito de la inteligencia. Pero esto con los resguardos de que sean netamente y 100% profesionales. A mí me parece relevante que hoy día las capacidades de la ANI son limitadas. Por ejemplo, los funcionarios son muy pocos. Cualquier organismo de inteligencia sabe que tiene que tener una mayor capacidad operativa, pero de capacidades. También nos tenemos que preguntar dónde se forman los agentes de inteligencia, quién los forma, con qué criterios también se forman. Mi experiencia, fruto de mi formación en la ANEPE, en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, es que yo para poder trabajar en mi tesis doctoral tuve que hacer el curso de inteligencia, éramos 27 alumnos, habíamos 3 civiles, un solo abogado, quien habla. O sea, este tema sigue siendo todavía una especie de nicho solamente para el mundo militar o las policías. Después, fruto de mi interés, hice también el curso o el postítulo de analista de inteligencia y nuevamente volví a ser el único abogado. Significa que los abogados nos interesan mucho por esto. También hice el curso de ciberseguridad y entonces ahí habían 2 abogados más. Y en el curso, en el magíster de inteligencia estratégica, ya éramos 3. La ANEPE, que depende del Ministerio de Defensa, creo yo, a mi modo de ver, tiene todas las capacidades para convertirse en lo que yo sostengo en este informe, en la Escuela Nacional de Inteligencia. ¿Por qué? Las Fuerzas Armadas tienen sus propias escuelas. El Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Policía tienen sus propias escuelas de formación para los profesionales de la institución. Sí, pero no es lo mismo el criterio, el análisis o la mirada de la inteligencia militar, de la inteligencia policial, a la inteligencia del Estado. El tema es quién tiene los criterios. Y yo creo que los criterios deberían salir del Congreso Nacional. Es el Congreso el que debería no solamente producir una ley, obviamente con la colaboración o la iniciativa del Ejecutivo, debería también marcar las líneas de trabajo en el tiempo sobre el plan estratégico del Estado. En Chile se tiene que existir un plan estratégico del Estado, que hoy día, por ejemplo, no está contemplado en ninguna parte. Entonces, ¿por qué yo sostengo que este organismo tiene que ser de rango constitucional con un grado de autonomía? Para que no dependa del Ejecutivo, porque este es el plan de desarrollo de inteligencia para el Estado de Chile, no para el gobierno de turno. Los gobiernos de turno se pueden sentir tentados a utilizar esta infraestructura o este poder. Yo creo que esto tiene que estar en un ámbito distinto, superior, de más alto nivel, más profesional, pero también, obviamente, sujeto a la fiscalización y los controles. El segundo documento que yo les hice llegar es el informe para mi defensa del magíster en la ANEPE.
Yo toqué un tema complejo en ese momento, que obviamente no fue de discusión tranquila en la comisión que me tocó defender. Yo toqué dos casos complejos en que el Sistema Nacional de Inteligencia, específicamente a través de los ministros instructores, que son los que autorizan las intervenciones telefónicas, hemos tenido resultados bochornosos. Es complejo para Chile, es una noticia nacional, pero internacional, que tengamos un ex ministro de Corte de Apelaciones, privado de libertad, por haber autorizado las intervenciones telefónicas en la ley de inteligencia, o el ex director de inteligencia del Ejército. Si bien existe la presunción de inocencia en este ámbito, sí, pero ya la Corte de Apelaciones, por lo menos la de Santiago, se pronunció y confirmó la prisión preventiva de estas dos personas. Esa es una llamada de alerta importante, porque significa que algo no estamos haciendo bien en el ámbito de las intervenciones telefónicas en el aspecto específico de la ley de inteligencia de la seguridad o los temas de interés nacional. ¿Qué le ha pasado a nuestro querido Chile? La improvisación permanente o la falta de especialidad. ¿Cómo es posible, estimado señor presidente, y por su intermedio los integrantes de esta comisión, que el Poder Judicial, para autorizar o designar a un ministro de Corte que va a autorizar las intervenciones telefónicas en materias de la seguridad nacional, sean designados por sorteo? Eso no puede ser. Más dramático es, pocos abogados especialistas en el tema de inteligencia. No tenemos fiscales del Ministerio Público especializados en este tema. No tenemos ministros de Corte designados o especializados en este tema. ¿Qué es lo que yo propongo para esta comisión? Más que analizar específicamente cómo ha transitado este proyecto de ley. Yo les propongo de verdad que estamos a tiempo de colocarnos los pantalones largos. Somos una sociedad que tiene preparación, están las capacidades, todas las capacidades profesionales. Yo, de mi experiencia, en estos cursos que he hecho en la ANEPE, veo que en el mundo militar, en el mundo policial y también algunos civiles tienen todas las capacidades. Aquí lo que falta es la voluntad de querer hacer algo importante para el país, definitivo, y que nos dé un nivel de estrategia nacional a largo plazo. ¿Qué propongo yo también? ¿No? Yo propongo, en el segundo informe que lo tienen en su poder, yo propongo que se mantenga el ministro instructor, porque es un ministro de una corte superior. Se supone que hay más criterio, más prudencia para autorizar, porque estamos limitando el ejercicio de una garantía constitucional, que no es menor, ¿ya? Pero hoy día no existen los protocolos, y por eso ocurren los desaguisados que vemos hoy día, y que están terminando en la justicia, y que seguramente vamos a conocer más adelante cuáles son los resultados de esa investigación. Lo que yo propongo es que se mantenga el ministro instructor, que las Cortes de Apelación y el Poder Judicial se sume a este desafío nacional y especialice a algunos ministros. Pero también deberíamos tener una corte especializada en el país que puede rotar cada cierto tiempo, 2 años o cada 4 años, con ministros especializados, para que estos temas que son tan complejos y donde se juega el destino y la seguridad de la nación, sean efectivamente un tribunal superior que los pueda evaluar o resolver. Pero también propongo otra cosa, que debería haber un tribunal o un juez de garantía al cual pueda acceder cualquier tipo de ciudadanos. ¿Para qué? Porque ante la intervención telefónica uno se puede enterar de que te intervienen a ti, tu familia o tu círculo más cercano. Es una garantía fundamental que está siendo restringida, limitada. Pero si hoy día yo como ciudadano chileno me entero de que me están interviniendo el teléfono, ¿dónde recurro? ¿A quién voy? No significa que ese juez de garantía va a decidir si se mantiene la intervención o se detiene o se deja de intervenir. Pero la instancia, crear una garantía, efectivamente que se vele los derechos de los ciudadanos ante la posibilidad de aquello. Entonces, la inteligencia del Estado es un desafío permanente que la nación tiene. Creo que debería tener rango constitucional o una ley especial. Después tenemos que profesionalizar a todos los operadores del sistema de inteligencia. Y para la designación del secretario general o el director general, concurso público, como lo es para un ministro de la Corte Suprema,
el Contralor General de la República o el Fiscal Nacional. Las personas tienen que tener las capacidades profesionales. Esto no pueden ser premios de consuelo o porque alguna vez usted haya pertenecido a una fuerza armada o a una fuerza policial. El país se tiene que profesionalizar. Segundo, al Poder Judicial hay que decirle que a los ministros los manda a capacitarse. Tercero, hay que crear, ¿no es cierto?, una corte que efectivamente pueda velar por estos temas. Y lo otro, la ley de inteligencia en el ámbito específico de esto tiene que generar los protocolos y los procedimientos. Yo en el segundo informe hago una propuesta de cómo se tiene que hacer. Hoy día, por ejemplo, podemos ser sujetos de escucha, pero no está contemplado en ninguna parte cuánto tiempo se mantienen esas escuchas o quién puede hacer uso de esas escuchas. ¿No sería bueno que los ciudadanos nos enteráramos si alguna vez nos escucharon telefónicamente nuestras conversaciones? ¿No sería importante quién hace uso de ese material? Yo creo que la transparencia y los desafíos del país dan eventualmente para eso. Lo tercero, o quinto, perdón, una escuela nacional de inteligencia donde primen los criterios del Estado. Está muy bien que las Fuerzas Armadas tengan sus propias escuelas de inteligencia y también las policías, pero hay un criterio superior, un criterio de Estado, un criterio a largo plazo. No es lo mismo la inteligencia del Estado que la inteligencia militar o la inteligencia policial. Señor presidente, y por su intermedio a los honorables integrantes de esta comisión, yo creo que estamos en un momento clave de nuestra historia. Les quiero decir que están todas las capacidades en las Fuerzas Armadas y en las policías, pero también hay que invitar a que los civiles puedan participar de esto, o gente que realmente se interese en esto. En Estados Unidos, la experiencia de Estados Unidos, tienen 17 organismos de inteligencia. ¿Qué hacen los organismos de inteligencia? Van a las universidades y buscan el mejor arquitecto, el mejor psicólogo, el mejor abogado, el mejor ingeniero, y los forman en esto, porque es el criterio del Estado y la seguridad para la nación, no para un espacio reducido. ¿Por qué yo voy a todas las universidades de Iberoamérica y por qué todos los años hago un esfuerzo personal y viajo a contar este verdadero apostolado que yo hago con el tema de la inteligencia del Estado? Uno, porque creo que también debería ser un desafío de las casas de estudios. Cuando las universidades dejan de pensar, las sociedades se mueren. Este tema no está tratado en ninguna parte. A nadie nos enseñaron el tema de la inteligencia del Estado, ni la ciberseguridad, ni cómo perseguir los temas ni los temas de terrorismo. A nadie, en ninguna facultad. Ni siquiera tenemos algún ramo electivo en este ámbito. Yo creo que ya estamos a tiempo de crear estos espacios porque las necesidades existen. Y este ámbito de la inteligencia del Estado no puede estar reducido al mundo militar o policial o a aquellos que efectivamente operan en este sistema. Es la sociedad completa, en su conjunto. Es un tema de responsabilidad de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque la persona humana sigue siendo el centro y motor de todo el ordenamiento jurídico. Y una de las funciones del Estado es brindar seguridad y hacer inteligencia. Si faltamos a ese deber del Estado, es un Estado frágil y débil. Y estamos efectivamente vulnerando o violando los derechos humanos de los ciudadanos. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Ñón, y justamente cumpliendo los 20 minutos, le agradezco más ajustarse al tiempo. Consultas, preguntas, comentarios breves, ojalá, de los colegas diputados. Diputado Brito. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a nuestro invitado, comentar de que con atención también voy a profundizar con los estudios, agradecer todo lo que ha planteado. Yo tenía solo un comentario y una pregunta. El comentario es que por lo menos acá, de mi parte, yo considero también gravísimo todo lo que ha ocurrido en relación a la autorización respecto a algunas intervenciones. La Cámara de Diputados aprobamos en su momento incluso un proyecto de resolución que manifestaba la preocupación por la ilegalidad de la operación topógrafo y operación W. Eso fue aprobado, como usted entenderá, nuestro sector a favor, el otro sector en contra, y todavía no somos capaces de reconocer que el tema de inteligencia es un tema de Estado, es un tema país, como lo es la defensa y la seguridad nacional. En ese sentido, quería plantearle y consultar
Dos cosas. ¿Qué opina usted de establecer un control ex post a las solicitudes de intervención? En el sentido de que si un juez autoriza, también que pueda, después de determinado tiempo, referirse si es que la operación logró el objetivo que se había propuesto, se descartó, pero eso muy en particular. Y lo segundo es en relación a la inteligencia estratégica. Por una parte, se ha planteado de que la ANI no debiera tener capacidades de trabajo de campo, de tener agentes, ya sean cubiertos, secretos, porque su rol es más de recibir información, analizarla y estructurarla para poder apoyar en la toma de decisiones a las máximas autoridades del Estado. Sin embargo, otra postura ha sido de que la ANI sí debe tener trabajo de campo, pero no con agentes propios, sino que son agentes en servicio, como ha ocurrido. Y la tercera postura sería que la ANI tenga la capacidad de tener agentes propios que puedan renunciar a su identidad de forma permanente o circunstancial para cumplimiento de una misión. Entonces, ¿cómo se imagina este nuevo ordenamiento en particular en relación a qué capacidades dotar a la Agencia Nacional de Inteligencia? Gracias, presidente, y reitero el agradecimiento porque creo que ha expuesto con una asertividad y ha acompañado un material que, por lo menos en mi caso, va a alimentar bastante la postura en el debate en particular. Gracias. Gracias, diputado Brito. ¿Hay alguna otra pregunta, secretario? Ya, yo quisiera aprovechar también para después don John Campos pudiera responder las dos preguntas. Él ha señalado, en una cuestión que hemos coincidido varios acá, que justamente la ANI no tiene ni por cerca los funcionarios que debiera tener. Él ha hecho una propuesta que está en la página número 3 del primer documento que nos entrega don John Campos, pero en el contexto del proyecto actual, que en el fondo plantea una reestructuración completa, y esa es la discusión que estamos haciendo acá, del sistema de inteligencia, que usted ha señalado en la primera parte, que va por el camino adecuado. Pero mi pregunta es, ¿qué haría usted con la ANI en este sentido? Reconociendo ya que tenemos, que se ha señalado acá, y varios de los expositores anteriormente han señalado que tenemos un problema fundamentalmente, más que capacidades, tiene que ver con infraestructura, con funcionarios, con personal, y con lo que usted también de alguna manera lo ha dicho, que tenemos una cultura respecto a la inteligencia que no es amplia, que no, por ejemplo, la universidad no están involucrada, que no tenemos una academia donde se formen personas, que la aproximación que hay de la gente hacia la inteligencia es escasa, y que justamente en otros países, como me consta, justamente van a buscar a gente que tiene ciertas capacidades, que son los mejores de su generación, para llevarlos justamente a trabajar en estos puestos. Y esto no es una serie de Netflix, sino que es así, es así. Yo sí quiero preguntarle respecto de la ANI. Me interesa cómo usted, a propósito de lo que usted ha señalado, y además del número de funcionarios, cómo se fortalece esa institución que existe y que además es de reciente formación. Esas son las dos preguntas, la del diputado Brito y la que yo le acabo de hacer, don John. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio le respondo al diputado Brito. Le agradezco sus comentarios. Ese material está disponible, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan hacer uso de aquel. Hay un ámbito de investigación en eso, diputado Brito, las experiencias de otros países o cómo realizan esto otros países. Respecto de su pregunta, cómo poder resguardar las garantías, ¿no es cierto?, constitucionales que están a propósito de las intervenciones telefónicas, en el segundo documento que usted tiene en su poder, yo lo que señalo es que el ministro instructor se tiene que mantener, pero hay que capacitarlo. O sea, esto, honorable diputado, de que sea designado por sorteo, eso habla muy mal de nosotros. O sea, es como decir, bueno, a ti te tocó por sorteo, hazte cargo tú. O sea, un tema de seguridad nacional por sorteo es una improvisación y una falta de respeto también a los intereses nacionales. Lo segundo, hay que fortalecer el ministro instructor, formarlo técnicamente, pero lo que yo sostengo ahí, y usted apunta clave,
hay que crear una corte de apelaciones superior que pueda efectivamente velar por estos intereses. Y también la figura del juez de garantía. Porque si una persona, un ciudadano normal, se ve vulnerado en esta limitante de las garantías constitucionales, ¿a quién va a recurrir? Entonces lo que hay que hacer es eso. Hay que crear una instancia superior donde se pueda apelar de este tema, para que sea un tribunal superior colegiado, 3 ministros de distintas cortes o no sé, que también que tengan las mismas capacidades para poder, ¿no es cierto?, resolver, mirar, cotejar aquello que está ocurriendo en primera instancia. Entonces, creo que lo que hay que hacer es crear institucionalidad, fortalecer la que tenemos, pero hay que crear institucionalidad y una forma de equilibrar también el poder que significa una intervención telefónica a poder contrastar también si esa intervención se hizo adecuada o no adecuadamente. Ese segundo informe, honorable diputado Brito, dice relación también con una propuesta de protocolos y procedimientos frente al ministro instructor. Yo hago una propuesta que puede ser incluso contemplada en la reforma de ley. Lo único que les pido es que me resguarden el derecho de autor. Pero yo sostengo, por ejemplo, cómo se puede solicitar, cuándo no se puede solicitar, los plazos, los tiempos, los requisitos, los principios, las características, etcétera, etcétera, que hoy día están en forma difusa y por eso tenemos problemas. No sé si respondo, honorable, a su pregunta. Y la segunda, respecto de la ANI, ¿ya? Por su intermedio, señor presidente, a la ANI, yo creo, presidente, que la ANI hace una labor profesional, pero en los límites que le establece la ley. No pueden ir más allá de la ley. Entonces, sus capacidades también son limitadas. Yo les creo que se los planteé en mi presentación. Digo, si está dado el ánimo y la voluntad técnica de querer hacer algo distinto y superior, bueno, ¿por qué no hacemos derechamente por qué no creamos derechamente un organismo que tenga las capacidades de verdad para tener operadores de campo, profesionales, técnicos, como está contemplado, por ejemplo, en la ley de tráfico de drogas y con buenísimos resultados? Pero todo eso tiene que estar sujeto a un ámbito más profesional. Saber efectivamente los criterios técnicos, los criterios éticos también. Cualquier profesional tiene que tener un criterio y una exigencia ética, pero un operador de inteligencia tiene que tener un estándar mucho más alto, porque es el Estado el que te entrega esa facultad. Es el Estado el que te entrega una facultad importante, compleja, ¿ya? Profesionalizar, y yo creo que si de esta comisión o de otra comisión van a fortalecer la ANI, yo digo, ¿por qué mejor no hacen una cosa de fondo? Se dan un tiempo prudente y le damos una respuesta más robusta y más interesante y a largo plazo. Y sacan la responsabilidad que tiene el Ejecutivo de siempre estar dando explicaciones respecto del organismo de inteligencia. Y se lo dejan a un organismo de características más autónomas, que esté contemplado, ¿no es cierto?, no sé si en la Carta Fundamental o una ley especial, y que pueda ser exigible la responsabilidad. Hoy día, por ejemplo, el presidente de la República, frente a un informe del director de la ANI, si fue bueno o malo, ¿qué responsabilidad hay? Nadie se hace responsable porque tampoco sabe. En cambio, con un órgano distinto, se podría hacer exigible la responsabilidad. La Cámara de Diputados, a través de esta comisión u otras comisiones, o el Congreso, podría ser exigible. Si yo entrego facultades, si robustezco una institución, bueno, también tendré la capacidad para poder exigir la responsabilidad. Hoy día nadie exige resultados positivos a la dirección, a lo que tenemos en el ámbito de la inteligencia, porque no está contemplado por la ley. Gracias. Muchas gracias, don John Campos. No hay más palabras, así que yo quisiera agradecerle que además haya concurrido acá, su exposición tan clara y también las respuestas que ha dado. Y lo dejamos absolutamente liberado para que pueda, digamos, retornar a sus actividades. Y ahora, entonces, nos corresponde invitar, está por
por Zoom, ¿no? Por el conectado. Está conectado. Al jefe de investigaciones de Antena Lab, señor John Griffith Spielman, quien se encuentra justamente conectado a esta sesión. Eso, así que le damos la palabra por 20 minutos, don John Griffin. ¿Tenemos dos yo no diría? Tres yo. Señor presidente de la comisión, y por su digno intermedio saludo a todos los diputados asistentes encargados de esta comisión. El aporte nuestro como Antena Lab está materializado de una u otra forma al haber hecho un análisis general de la propuesta y haberla comparado con estudios que hemos realizado aquí de cómo operan los sistemas de inteligencia en otros países. Hay un modelo norteamericano que es el más activo del año 47, hay modelos europeos que se acercan más a nuestra realidad. Hemos trabajado revisando el modelo español, el modelo británico, y en consecuencia la presentación va a tener esa perspectiva, esa dinámica o ese enfoque. Lo primero que habría que decir que la inteligencia, un sistema de inteligencia no es una finalidad, es un medio. Es un medio y opera básicamente para facilitar el proceso de toma de decisiones político al más alto nivel. Pero en esta propuesta lo que observamos, y cuando lo comparamos con otros sistemas, es que falta un organismo superior. La mayoría de los sistemas de inteligencia del mundo y de las democracias más desarrolladas, me refiero a las que forman parte de la OCDE, la inteligencia forma parte integral de una arquitectura de seguridad nacional. El 80% de los países de la OCDE tienen arquitectura de seguridad nacional. De hecho, las 100 primeras universidades a nivel mundial, el 78% considera el tema de la seguridad nacional. La seguridad nacional o seguridad del Estado, me estoy refiriendo a un concepto que tiene que ver con la finalidad última del Estado como forma de organización política, que ustedes la conocen mejor que yo, que es el bien común expresado en términos de seguridad, desarrollo y bienestar. Esa seguridad que me refiero, a la seguridad del Estado. Y la mayoría entonces opera dentro de una arquitectura mayor, y esa arquitectura mayor es precisamente la arquitectura de seguridad nacional, a la cual la inteligencia sirve, forma parte de ella, pero tiene una línea muy clara respecto que no se involucra en los fines políticos. Porque la verdadera finalidad de la inteligencia es hablar siempre con la verdad, speak truth to power, como se dice en inglés, ¿cierto? Hablar con la verdad a nivel político. De allí que cualquier sistema de inteligencia que se estructure sirve fundamentalmente a nivel político, al presidente y al primer ministro. Hay un fusible que se determina siempre, que es el coordinador de inteligencia, por cierto, pero raramente se aloja en un ministerio. Raramente el sistema de inteligencia se aloja en un ministerio por lo siguiente. Porque la función de inteligencia aborda tener que realizar un proceso interagencial dentro de toda la estructura del Estado. Aborda también que tiene que coordinar e integrar los distintos tipos de inteligencia. Entonces, mal podría estar en un ministerio cuando su labor es supraministerial. Entonces, allí encontramos, creo que, un primer elemento que nos gustaría destacar respecto a que la inteligencia como se estructura no es la finalidad, es un medio. Y el sistema de inteligencia se encuadra en una arquitectura de seguridad. Es esta arquitectura de seguridad la más relevante a nivel nacional. Es allí, en la arquitectura de seguridad nacional, donde se explicita la política o estrategia de seguridad nacional que va a orientar ¿a quién? A todos los elementos del Estado, entre ellos la inteligencia, la defensa nacional. De allí que entonces, cuando uno observa los tipos de estrategias que existen en la mayoría de las democracias a nivel mundial, se encuentra con que la estrategia madre, la estrategia de más alto nivel, es la estrategia de seguridad, y de allí baja la estrategia de defensa y las otras. Bueno, la inteligencia está ahí, está sirviendo a esta arquitectura de seguridad nacional. Y ese es un primer punto que me gustaría hacer. El segundo punto tiene relación con que cuando tenemos la oportunidad de conformar un sistema de inteligencia, tenemos que abordar los tipos de inteligencia que el país va a requerir. Porque
el Estado requiere buen nivel de información de calidad para su proceso de toma de decisiones en todos los ámbitos. Entonces, la primera pregunta y la primera sorpresa es que en el documento no encontramos cuál es el aporte que el Servicio de Relaciones Exteriores o el Ministerio de Relaciones Exteriores va a hacer este sistema de inteligencia. Porque nuestras embajadas son una fuente de información privilegiada. Si uno observa cómo opera el sistema de inteligencia a nivel global, se encuentra con que el mundo diplomático es un actor relevante en materia de información. Es más, en Gran Bretaña, el MI6, por sus siglas de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto?, desarrolla su función en el Foreign Office, o sea, en el ministerio en pleno. Y nosotros no observamos, o de la revisión que hemos realizado, que estén involucrados en materia de inteligencia el ámbito diplomático, económico, tecnológico, entre otros. Así como tampoco los tipos de inteligencia. Y cuando me refiero a tipos de inteligencia, me refiero a la inteligencia humana, específicamente donde va a quedar radicada, que es la única que nos habla de intenciones, es la única, y de allí la relevancia de la inteligencia humana, es la única que explica intenciones. La inteligencia de señales, ¿quién lo va a hacer en nuestro país? Inteligencia de comunicaciones, inteligencia geoespacial, tenemos un satélite, bueno, ese satélite entrega información, ¿dónde está en este sistema? Inteligencia de fuentes abiertas, que hoy día es la gran novedad dentro de los servicios de inteligencia a nivel mundial. El 98% de la información es pública, es de fuente abierta. ¿Cuál es la organización que va a hacer inteligencia de fuente abierta en nuestro modelo? No lo observo. ¿Cuáles son dentro de otro tipo? Social Media Intelligence, o sea, toda esta información que tiene que ver con los medios de comunicación social. Tenemos una extraordinaria oportunidad para desarrollar estos tipos de inteligencia. Sin embargo, en el modelo que se presenta, en el sistema de inteligencia nuestro, está basado básicamente por los siguientes elementos. La Agencia Nacional de Inteligencia, perfecto, ¿cierto?, es la que va en el nivel político. Pero el resto de los componentes, la Dirección de Inteligencia y la Defensa, es militar, es del ámbito estratégico. Después tenemos las direcciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Por muy relevante que sea, están en otro nivel, en un nivel estratégico. La Dirección de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están en el nivel policial. Entonces, cuando uno mira el sistema, como que falta la conceptualización de desarrollar otras capacidades para que nuestro país tenga razonables posibilidades de enfrentar los riesgos, las amenazas, pero muy importante, en el texto se habla de riesgos y amenazas, pero jamás se menciona la palabra oportunidades. Y la inteligencia también tiene que ver con identificar oportunidades para el país. O sea, no solo tiene una dimensión negativa, por así decirlo, de enfrentar riesgos o amenazas, sino que también tiene una dimensión tremendamente positiva. Habiendo dicho eso, paso al tercer punto. En la planificación de inteligencia, en el texto está considerado que la Política Nacional de Inteligencia y la Estrategia Nacional de Inteligencia la va a elaborar, ¿cierto?, se elabora a través de la Secretaría Nacional de Inteligencia con la cooperación de un comité de inteligencia. Pues bien, en toda la inteligencia a nivel mundial, la política y la estrategia de inteligencia que se elabore es la que orienta la máxima autoridad del Estado. Es el presidente o el primer ministro quien orienta el esfuerzo de búsqueda, porque siempre los medios van a ser limitados. Esto es top-down, de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Entonces, allí hay que tener un especial cuidado de que la inteligencia, como lo decíamos inicialmente, está al servicio de, pero no se mezcla con la política, pero al estar al servicio tiene que recibir estas orientaciones del primer ministro o del presidente. Ese es un tercer elemento. En beneficio del tiempo, en un cuarto elemento, creo también, y coincido con la exposición que se acaba de hacer, que se requiere tener un organismo que pueda de una u otra forma acreditar buenos niveles de inteligencia. Existen, y eso no significa terminar con las particularidades o especificidades de la inteligencia policial, militar, y dentro de la militar por las instituciones de ejército, armada o fuerza aérea.
pero sí se requiere un nivel de inteligencia que acredite, que certifique que las metodologías que se usan en inteligencia, los niveles de conocimiento que se usan en inteligencia, sean actualizados y lo más óptimo a una función muy profesional. Lamentablemente en nuestro país el tema de inteligencia solamente se estudia o en las fuerzas de orden y seguridad o en las Fuerzas Armadas. En las universidades no hay espacio para ello. Pero eso no es culpa de las organizaciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas ni Fuerzas de Orden y Seguridad. Es un tema de Estado que hay que desarrollar, y allí creo que el proyecto tiene una extraordinaria oportunidad de desarrollar la inteligencia política, ¿cierto?, del más alto nivel, pero que sirve, como hemos dicho anteriormente, una arquitectura que es el Consejo de Seguridad Nacional, como se denomina en la mayoría de las democracias. Habiendo dicho eso, y en beneficio del tiempo, voy a abordar las consideraciones finales y después quedo a disposición para todas las preguntas que puedan tener. En definitiva, entonces, el mencionado proyecto intenta generar una arquitectura de inteligencia, pero en la práctica termina generando una arquitectura de seguridad nacional, porque este comité asesor de inteligencia, que le reporta directamente al presidente, está integrado por el ministro del Interior, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Defensa Nacional, ministro de Hacienda, ministro de Justicia, etc. O sea, tal como la mayoría de estos integrantes, por lo menos en cualquier democracia, forman parte de este Consejo de Seguridad Nacional. Creo que allí hay un tema que hay que resolver. Lo delicado de lo anterior es que la inteligencia, como decíamos, y vale la pena reiterarlo, jamás se debe contaminar con lo político. La labor de la inteligencia, la última ratio de su misión, es hablar con la verdad para que se tomen buenas decisiones. La arquitectura de inteligencia está estructurada para proteger el interés nacional de riesgo y amenaza. Reitero, pero también de oportunidades. Eso no lo observamos con suficiente detalle. Con todo, un sistema de inteligencia sirve a un sistema de seguridad nacional del cual forma parte, pero al ser este último en esencia de naturaleza político, como es el de seguridad nacional, la inteligencia se comporta de una u otra forma como se comportan las Fuerzas Armadas también, que de una u otra forma son asesoría en estos consejos de seguridad nacional. No tienen participación política y no la deben tener tampoco. La relación de un sistema de inteligencia establecer relaciones en la arquitectura estatal en términos además de productores de información y consumidores. Eso tiene que quedar muy claro. ¿A quién le entrega información? ¿Qué tipo de información? ¿Qué se requiere? Porque tiene que ser, el sistema de inteligencia tiene que ser eficiente. En definitiva, tenemos que estructurar un sistema de inteligencia para lo que viene, pero no para lo que pasó. El sistema de inteligencia que tenemos hoy día en el proyecto, en mi modesta opinión, queda corto porque no considera los tipos y dimensiones de inteligencia importantes. Ahora, alojarlas en un ministerio tiene un problema, y en mi modesta opinión, si alojamos el sistema de inteligencia en un ministerio, por muy relevante que sea el Ministerio del Interior, va a dificultar el esfuerzo de integración de organismos así como su coordinación. Esta opción tiende a perpetuar la cultura de silos de inteligencia o sistemas chimenea que no dialogan entre ellos. Desde que Francis Bacon nos advirtió que la inteligencia es poder, los organismos de inteligencia tienden a compartimentar información y a no compartirla. Esto fue la principal lección que tuvo los atentados en Estados Unidos el 2001, el 11 de septiembre, en cuanto a que todo su sistema hoy día por lo menos se asegura un mayor nivel de compartir información. Y voy a terminar con dos ideas más para no pasarme en el tiempo. El proceso de planificación de inteligencia siempre se va a iniciar con la orientación del centro de gravedad de la búsqueda, y a nivel nacional esa es una responsabilidad ineludible del presidente, el primer ministro o el Consejo de Seguridad Nacional. Ellos orientan la búsqueda para que la inteligencia satisfaga dichos requerimientos, pero no es la inteligencia la que se autoimpone qué va a investigar o qué va a averiguar. Adicionalmente, creo que tenemos una extraordinaria oportunidad para proponer, y escuchaba en la conferencia anterior, los organismos que por ley son los organismos controladores de la actividad de inteligencia. Cuando uno analiza todos los modelos que hay en Europa o en el mundo, siempre hay organismos controladores en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, donde están las comisiones de inteligencia de ambas cámaras, y también el Poder Judicial. Hay toda una normativa jurídica al respecto, y en esto no hay que inventar la rueda está inventada. Para aspectos de intrusión o vigilancia o escucha, existen leyes muy desarrolladas en los países respecto de cómo se hace.
El problema es que tenemos que adaptarla a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia, a nuestro ordenamiento legal. Pero eso está. En Estados Unidos, como ejemplo, se llama Federal Intelligence Surveillance Act, o el acta, ¿cierto?, de vigilancia de inteligencia, y eso está. Por lo tanto, no es tan complejo adaptarlo a nuestra propia cultura e idiosincrasia. Y finalmente, creo que el texto también no explicita con detalle la capacidad nacional que vamos a tener de proteger a nuestro país con contrainteligencia. Está bien tener inteligencia, y la inteligencia tiene una dimensión interna y externa. En la dimensión interna tenemos que preocuparnos de quién va a proteger nuestra inteligencia, y allí creo que, o por lo menos no observamos un desarrollo más específico al respecto. El sistema de inteligencia nacional finalmente no constituye la organización de más alto nivel en seguridad de un Estado, en ningún modelo. Es el Consejo de Seguridad el modelo más alto para que el país se piense estratégicamente. La inteligencia, sin ningún lugar a duda, sí va a servir a dicha arquitectura, pero no la puede reemplazar. Gracias. Muchas gracias, señor Griffin. Spillman. Yo quisiera solicitarle, de todas maneras, si nos puede enviar la minuta que usted, a la que ha hecho referencia, para poder distribuírsela al resto de la comisión. Sí. La minuta, voy a juntar para conocimiento de los señores parlamentarios una propuesta por un nuevo sistema de inteligencia nacional que se hizo aquí en Atinalame en el año 2019. Y la conformación de una arquitectura de seguridad del Estado, que es un documento que complementa este estudio. Así que me comprometo a enviar los dos textos para su conocimiento. Muchas gracias, se lo agradecemos. Consultas, ¿hay alguien? Diputado Kaiser, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Mi consulta sería, ¿de qué manera se podría contaminar políticamente la inteligencia? Es decir, ¿cuáles son los elementos en esta ley que permitan la contaminación política? Y dos, ¿cuáles serían las consecuencias de una contaminación política de la inteligencia en opinión del expositor? Muchísimas gracias, señor presidente. ¿Hay algún otro parlamentario? Yo quisiera hacerle unas preguntas. Señor Griffith Spillman, usted ha señalado que esta propuesta tiene varias debilidades. El aporte, no se observa cuál sería el aporte, en este caso, del Ministerio de Relaciones Exteriores o de nuestro servicio exterior. Hay un libro interesante, Parvex, entre paréntesis, que señala cuál fue el rol de nuestro servicio exterior en la guerra del Pacífico. Muy interesante libro, incluso de Alberto Blest, como embajador en París, a propósito de lo que usted señala. Respecto a lo de los medios de comunicación, el que no se plantean oportunidades. Mi pregunta, en el estado actual de las cosas, y a propósito de la ANI que recién preguntábamos, ¿usted estaría por fortalecer la ANI, por generar una reestructuración, arquitectura, a partir también de todos los elementos que usted ha planteado? Esa es mi pregunta. Gracias. ¿Contesto la pregunta, señor presidente? ¿Sí? Las dos, la del diputado Kaiser y la mía. Perfecto. Presidente, por su intermedio, al diputado Kaiser, la contaminación de la inteligencia con el nivel político, la verdad es una preocupación permanente de todas las democracias a nivel global. Tenemos que señalar muy bien que la función de la persona que tiene a cargo dirigir la inteligencia de un país es hablar siempre con la verdad al poder político, pero no puede contaminarse con lo que ese nivel político quiere. Por ejemplo, en el caso norteamericano, se me viene a la memoria el caso Irán-Contras, una decisión política que la inteligencia no solo apoyó, sino que implementó. Y la verdad que terminó contaminándose el comandante Oliver North, miembro del Consejo de Seguridad Nacional y del aparato de inteligencia, para cumplir algo que el nivel político quería, pero que la inteligencia sabía que no era adecuado. Entonces allí hay una línea muy importante que hay que cumplir. Pongo otro ejemplo. En el caso de la invasión norteamericana a Irak el año 2003,
Nosotros vimos cómo el general Powell, en su calidad de secretario de Estado, hacía esfuerzos importantes para demostrar con inteligencia que había armas de destrucción masiva o armas químicas en Irak, emulando lo que hizo Bligh Stevenson en la década del 60 con los misiles en Cuba. Se está tratando de hacer lo mismo, ¿verdad? Pero ahí vemos cómo entonces la inteligencia parece que se contaminó con lo que quería a nivel político para encontrar pruebas donde no existían. Cuando me refiero a esa contaminación, me refiero que en la práctica, las personas que están en inteligencia tienen que tener un celo muy importante, así como el celo en lo militar de no deliberar políticamente, de no contaminarse con la política, porque al final del día la inteligencia tiene que proveer la verdad a quien está en el poder. A eso me refiero precisamente cuando digo de la contaminación. La contaminación de no hacerse cargo, por muy importante que sea, siempre tiene que presentar la verdad a quien está ejerciendo el nivel político. Lo segundo, el aporte de la diplomacia. Creo que ningún sistema de inteligencia va a quedar efectivamente completo si no incorporamos al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y el señor presidente colocaba dos ejemplos muy importantes. Alberto Pérez Gana, distinguido escritor, pero también oficial de ejército, en su minuto, cumplió una labor espectacular en Europa respecto a ello. Además, si queremos tener un sistema de inteligencia apropiado que permita advertir al presidente, al primer ministro, en forma oportuna, porque ese es otro tema, la inteligencia tiene que ser oportuna. No me sirve la inteligencia al 100% si no es oportuna. Me sirve la inteligencia al 70% si es oportuna. Tiene que advertir y tiene que también aprovechar oportunidades. Y allí nuestro servicio diplomático tiene una responsabilidad importante respecto a esta función. ¿El cómo lo vamos a hacer? Bueno, habrá que pensarlo y diseñarlo. Habrán, la mayoría de los países, la mayoría de las embajadas que están aquí en Santiago, tienen agregados científicos de todo tipo, y muchos de ellos cumplen funciones de inteligencia. Con eso no tenemos que ser ingenuos en ello. Todas las embajadas tienen funcionarios de inteligencia. Bueno, nosotros, creo, no podemos desechar una herramienta tan relevante, tan importante como esta. Y fundamentalmente creo que, y para terminar la pregunta, la reestructuración de la Agencia Nacional de Inteligencia, por cierto, yo creo que todos los chilenos queremos una agencia robusta, una agencia que pueda advertir los riesgos, amenazas que nuestro país va a enfrentar, pero también aprovechar las oportunidades. Y en ello, creo que hay que desarrollar todas estas dimensiones que decíamos anteriormente, la dimensión diplomática, económica, tecnológica, informacional, y también integrar en la ANI que le llegue la información de los tipos de inteligencia. Por ejemplo, si nosotros estamos hoy día obteniendo información satelital, esa información satelital que hoy día procesa la inteligencia de la Fuerza Aérea, y que seguramente llega al Ministerio de Defensa, y que seguramente el Ministerio de Defensa, la Dirección de Inteligencia de la Defensa debiera compartir con la ANI, me imagino que así es, que se hace en forma expedita, o si no es así, no tenemos que asegurar que sea así, pero tengo que incorporar todas esas nuevas dimensiones de la inteligencia, tengo que desarrollar al interior de la ANI también una división de fuentes abiertas, porque el 98% de la información es de fuentes abiertas, solamente el 2% de fuentes cerradas. ¿Quién va a ser la inteligencia humana? ¿Quiénes van a ser nuestros agentes en el extranjero que van a trabajar bajo cobertura? Y a la cual la ley, además, y este es otro punto, en la mayoría de los sistemas de inteligencia a nivel mundial, por ley, prohíbe la difusión de la fuente y los medios. O sea, no puede existir ninguna autoridad al interior del país que revele la identidad de un agente ni los medios. Y eso es algo que hay que proteger. Eso es otro también punto muy importante, yo creo, pero en definitiva, como está el proyecto, yo creo que es un avance muy importante. Nuestra intención ha sido presentar prospectos que a nosotros nos parecen que deben ser mejorados, y por ello hemos hecho un énfasis en los puntos que creemos que es posible mejorarlos más. Ahí respondo las dos preguntas, señor presidente. Muchas gracias, señor John Griffith Spielman. Parece que no hay preguntas de los colegas diputados y por tanto le agradecemos nuevamente su participación, igual que a don John Campos. La verdad que ambas exposiciones nos van a ayudar naturalmente a legislar de mejor forma, a tomar mejores decisiones. Lo que se observa es que hoy día tenemos en el país gente que sabe y conoce respecto
de materia de inteligencia, que sería muy importante que permanentemente estuviéramos discutiendo sobre estos temas, no solo en el Parlamento, sino en la academia. Creo que ahí hay una cuestión objetiva, creo que tenemos una debilidad en materia del mundo académico respecto de esto, y por tanto nuevamente agradecerle a ambos su participación, y bueno, dejarlos liberados para que concurran y sigan con sus actividades normales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, y un agrado haber compartido la sesión. Muy bien, y ahora, como habíamos señalado en la primera etapa, puntos varios, creo que el diputado Kaiser había pedido, así que Sí, escuchamos, señor. diputado Kaiser. Sí, señor presidente. Hice llegar al secretario de la comisión un oficio que me gustaría que se despachase a través de la comisión para consultar, a propósito de inteligencia, respecto de los WhatsApp que habrían recibido funcionarios de las Fuerzas Armadas, WhatsApp o correos electrónicos que habrían recibido funcionarios de las Fuerzas Armadas de fuente desconocida, para hacer un levantamiento de cuál sería la sensación de la tropa. Creo que si el secretario fuese tan amable de leer el oficio, quizás los colegas estén de acuerdo con despacharlo a nombre de la comisión. Para el Vamos a Ministerio pedir de así Defensa. rápido al secretario que lo lea, los puntos atrás. Lo que pide el diputado es oficiar a la ministra de Defensa Nacional para pedir que se lleve adelante una fiscalización respecto a las medidas que haya adoptado con ocasión de la investigación por una encuesta de bienestar no institucional de carácter anónimo y de origen desconocido que recibieron los funcionarios de las Fuerzas Armadas. Y concretamente pide que se informe si se ha llevado a cabo una investigación o se ha instruido una investigación por este motivo. En caso de ser afirmativa la respuesta, ¿qué medidas de seguridad y salvaguardia se han implementado para proteger la confidencialidad de la información recopilada y garantizar que no se ponga en riesgo la seguridad de las instituciones armadas? Si se ha evaluado el posible impacto de una encuesta de esta naturaleza y cuáles son las conclusiones de dicha evaluación y las medidas que se hayan adoptado para mitigar los posibles riesgos identificados. Y por último, en caso de que no se haya llevado a cabo una investigación por esta encuesta, ¿cuáles son las razones que fundamentan esa decisión? ¿Habría acuerdo de los miembros de esta comisión para enviar ese oficio? Por lo menos levanten el pulgar. Sí, nadie se opone, así que hay acuerdo. ¿Alguna otra cosa más, diputado Kaiser, o está ahí? Ya, perfecto. ¿Alguien más para el punto varios? Yo tenía un punto varios que plantear, lo aprovecho. Yo voy a enviar un oficio, pero dado que estamos en el punto varios al final, yo quisiera que enviáramos un oficio al presidente de esta comisión y al presidente de la Cámara, señalándoles que tenemos que generar algún acto de desagravio al embajador de Israel, dado que fue invitado, de hecho fue invitado porque a propuesta de una miembro de esta comisión, la diputada Hertz, y creo que las circunstancias de lo que ocurrió no corresponden, como además el propio presidente lo señaló, a una comisión de Estado que hemos tratado, más allá que a veces podemos tener alguna diferencia y matiz, pero dentro del marco del respeto siempre se ha expresado acá. A mi parecer, creo que lo ocurrido en la sesión pasada traspasa todo límite respecto del respeto republicano que tiene que haber en una institución como el Congreso Nacional, que lamentablemente no dignifica el cargo de un parlamentario, un diputado, y yo quisiera, si hay acuerdo de la comisión, de enviar un oficio en esos términos a el presidente de la Cámara y al presidente de la comisión, para que en definitiva también envíen un oficio que de alguna manera desagravie la situación ocurrida el martes pasado. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo y la diputada Hertz está pidiendo la palabra, pero hay acuerdo. Nadie que se opone. Listo. Diputada Hertz. Gracias, presidente. No, era para dar el acuerdo, digamos, para ese oficio, que me parecen puntos correctos, porque efectivamente en una comisión legislativa de la Cámara de Diputados no es posible
agredir a un invitado o hacerle una manifestación. Eso yo por lo menos no me había tocado nunca en el periodo legislativo anterior. Gracias, presidente. Gracias, diputada Hertz. ¿Alguna otra? Hay el diputado Lee también. ¿Quiere? Diputado Lee. Gracias. Y el diputado Kaiser después. Gracias, presidente. Ayer se renovó el plan de infraestructura crítica en la zona norte y yo quisiera señalar que el día 7 de mayo, en circunstancias que estábamos celebrando las elecciones en nuestro país, hubo un bloqueo de carretera, específicamente la que lleva a Arica-Tacna, por más de 3 horas por ciudadanos venezolanos y colombianos, sin intervención de las fuerzas policiales ni militares para poder desarmar ese bloqueo, generando a ambos lados de la frontera tacos de centenares de vehículos, incluso con gente enferma, y que no se pudo resolver. Yo quisiera, o por lo menos no se pudo resolver oportunamente, yo quisiera que se oficiara a la ministra de Defensa en el sentido de cuáles son los protocolos que se adoptan dentro del plan de infraestructura crítica para resolver estos bloqueos en forma más oportuna, porque entiendo, cuando aprobamos el plan de infraestructura crítica, que uno de los objetivos era mantener permeables las carreteras. Eso, señor presidente, un oficio al Ministerio de Defensa, en ese sentido. Muy bien, se envía ese oficio, pero quiero recordarle al diputado Lee que discutimos ese tema la semana pasada y quedamos justamente de que en fecha a considerar este tema o sea, fuéramos, digamos, justamente a Chacayuta, y creo, me dice aquí el secretario que quedamos en enviar ese oficio, ¿no? ¿Secretario? Se envió un oficio a raíz de una petición similar que hizo el diputado Lee. Lo que está planteando ahora tiene un matiz en relación con el anterior, porque la vez anterior se había pedido simplemente que la ministra del Interior y la ministra de Defensa, a quienes ya se ofició, informaran en relación con el bloqueo de los caminos en la frontera con Perú. Ahora le vamos a agregar entonces ahora le vamos a agregar si hay un un protocolo. Muy bien, diputado. ¿Y diputado Lee de nuevo? Exacto, presidente. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, y después diputado Brito. En razón de la situación que nosotros ya habíamos descrito, a mí me gustaría saber si existe en acta, si quedó en acta, porque no quiero que mi memoria me confunda y en ese sentido ser injusto con alguien. Si quedó en acta en la sesión en la cual nosotros decidimos invitar al embajador de Israel el compromiso de no comprometer la sesión con asuntos que no tuviesen que ver con el objeto de la invitación. Si me pueden confirmar esa situación. Muchas gracias. Vamos a revisarlo, la Secretaría lo va a revisar. Muchas gracias. Diputado Brito. Presidente, circunstancial. Yo lamento que usted haya utilizado mi ausencia, siendo que informé que iba a ir a control médico para tomar un acuerdo que usted sabe del cual no estamos de acuerdo. En reunión de comités se habló de la posibilidad de enviarle alguna nota al embajador o sacar una declaración. Y en reunión de comités que es soberano se decidió algo. Yo insisto, presidente, solicito que no se recae aquel acuerdo. Si usted quiere, como diputado o algún integrante, hacerlo, que lo hagan. Si es que el reglamento autoriza a concretar lo que usted ha propuesto de mala manera, a mi entender, porque aprovechó mi ausencia por motivos de salud para plantear el tema, lo lamento. Es algo que no conocí cuando usted era presidente y lamento que circunstancialmente ahora utilice la oportunidad para llevar adelante sus iniciativas en esta materia. Y bueno, lamentablemente no se concretó el acuerdo de la visita del diplomático extranjero en los tiempos en los cuales se había planteado, y a raíz de eso fueron los malos entendidos y lo que ocurrió. Pero ¿hasta cuándo, presidente, usted quiere insistir con el tema? Yo le pregunto. Muchas gracias, diputado Brito. Primero que todo le quiero responder con el aprecio que le tengo. Primero que no hay mala fe. No hay mala fe porque además yo todavía de adivino no soy. No tenía idea que usted iba al médico. Usted se retiró. Usted cuando comenzamos la sesión no estaba. Y yo también pude haber tomado acuerdo ahí con el tema varios. Y dijimos al comienzo de la sesión que los varios iban a ser al final.
incluso para que estuvieran todos los diputados al final. Y por tanto yo no sabía que usted iba al médico y lo hice, y además estuvieron todos de acuerdo. Cuando pregunté por el tema varios, además fue el diputado Kaiser y la diputada Hertz quienes pidieron que efectivamente tuviéramos varios. Yo lo dije que íbamos a tener al final. Entonces no me parece, porque además primero, más allá de la transitoriedad, es lo que me corresponde, y yo como diputado planteé una situación que a mí me pareció anómala, que no corresponde, independiente. Mire, yo puedo estar en desacuerdo absolutamente, yo he estado en desacuerdo con mucha gente, pero creo que nosotros como Congreso, independiente a quien invitemos, estamos invitando a una persona, y creo que lo que ocurrió fue una situación que en mi parecer no corresponde, y yo por eso le he pedido el acuerdo, no como presidente, se lo pedí como parlamentario dentro de puntos varios, y pedí el acuerdo y había un acuerdo. Y tampoco sabía que usted estaba en el médico, porque si usted se paró y salió. Si me hubiera dicho al oído, me dice, presidente, voy a salir y vuelvo, pero no lo sabía. Entonces, pues, dígame, pero esa es la verdad. Usted sabe que es así, pues. Presidente, yo fui lamento que no haya escuchado, yo le informé, de hecho también le dije al señor secretario de que yo salía médico atrás suyo. Probablemente debiese haberlo dicho más dirigidamente a usted también. El señor secretario puede dar fe de que yo le informé que iba a salir por asuntos médicos, pero presidente, yo le pregunto a usted cada uno acá tiene que ponderar, ¿cierto?, nuestras acciones, porque podemos hacer de todo, podemos hacer nada, podemos hacer lo que creemos que es importante. Aquí hay un diplomático extranjero que ha insultado e incitado al odio, derechamente. Hay una denuncia en Fiscalía que está investigando la PDI por 3 amenazas expresas a mí y a mi familia de muerte, a raíz de la incitación al odio. Hay la forma en la cual los diplomáticos se tienen que relacionar con las autoridades de la República cuando tienen alguna protesta es por medio de Cancillería. El sujeto en cuestión transgredió su trabajo diplomático, el convenio de Viena, en su artículo 42. Si quiere hacer de la Comisión de Defensa chilena un tema de defensa de diplomáticos extranjeros, pues bien, cada uno decide cuáles son las acciones importantes que quiere impulsar. Pero es quienes estamos comprometidos con la soberanía de Chile y con el respeto de nuestra institucionalidad, sabemos que no corresponde, porque así lo dice el derecho internacional, los tratados internacionales y todo lo que se ha dicho, que ningún extranjero, menos un diplomático, venga a buscar intimidar o silenciar las voces que no le parecen correspondidas. El sujeto que usted quiere pedirle disculpas ha estado en televisión diciendo que yo niego el holocausto, cuestión que es completamente falsa. Diputado Brito, ese no era el Presidente, debate, y no el debate sujeto que usted quiere pedirle disculpas ha estado difamándome en todos los canales de televisión durante ayer y hoy, diciendo que yo niego el holocausto y que justifico el asesinato de niñas y niños. Eso es, yo nunca, no sé si es que alguien acá puede decirlo, que en todo caso condena la tortura y el asesinato. ¿Usted puede decirlo, diputado presidente? Brito, mire, ¿Usted puede decirlo? Yo le quiero decir Yo creo que cosas. usted sí puede decirlo. Sí, pero yo creo que a quien usted le quiere pedir disculpas, no. Por eso es que este año justifica el asesinato de 24 niñas y niños. Diputado Brito. Solo lo que va este año, presidente. Diputado Brito, mire. ¿Usted quiere hacer de la Comisión de Defensa un diputado, espacio de debate de política exterior? Usted lo está haciendo. Yo solamente he pedido un acuerdo. 1, 2, nosotros invitamos al embajador. Efectivamente usted estuvo en desacuerdo, pero tomamos un acuerdo acá. Y nosotros, si hubiéramos decidido no invitarlo y que alguien lo hubiera impuesto, le creo, pero nosotros invitamos a alguien. Mire, el día de mañana, quien sea el embajador y que yo esté o no esté de acuerdo con la política de ese país, si yo soy miembro de esta comisión, yo no voy a generar ningún hecho de esa característica. Yo puedo por fuera protestar, etcétera, pero dentro de este espacio que nos hemos dado todo y que tenemos que respetar, eso es simplemente lo que yo he planteado. Y tuvimos el debate, de usted, y yo de verdad solidarizo con usted, y lo sigo apreciando y podemos tener diferencias, pero la verdad es que el debate es otro. El debate es que nosotros hemos invitado a una persona, a un embajador de un Estado con el que Chile tiene relaciones, y tenemos que respetarlo. Mire, yo tengo serias diferencias con Venezuela, pero si el día de mañana viene el embajador de Venezuela, yo guardo todo el respeto como corresponde, más allá de la diferencia de fondo que tengo con el régimen de Venezuela, y ni siquiera voy a... Si el embajador de Venezuela lo insulta, yo le aseguro que yo voy a estar con usted y no con el embajador de Venezuela, ni con ningún extranjero que venga a faltarle el respeto, presidente. Nunca se olvide, tenemos que mantener también una política de Estado. Y yo quisiera cerrar el debate porque el debate es fundamentalmente respecto de una cuestión. Lo que sí, usted me ha dicho, yo eso en definitiva no es así, yo no sabía que usted iba al médico, pero aún así, el tema del punto varios
los propios diputados me plantearon hacerlo al final. De hecho, yo, para decirle honestamente, se me había olvidado. Y ahí, efectivamente, no aproveché ninguna oportunidad. Así que yo creo que en eso usted está equivocado y por eso se lo he manifestado. Ya. Diputado Kaiser, yo espero que no entremos en debate en esto porque la verdad yo creo que ya tenemos suficiente. No quiero entrar en debate pero sí tengo que aclarar un punto. Y aquí no estoy defendiendo las posiciones del embajador de Israel, ni mucho menos. Pero sí mi propio honor. Porque como miembro de la Comisión de Defensa, yo soy uno de una de las personas que pone su nombre como miembro de la Comisión de Defensa cuando se invita a alguien. No en su condición de persona o en respecto de lo que era el conflicto que tenía con el diputado Brito, sino que en la condición de su cargo. Y cuando sucede algo así en la Comisión de Defensa, no es solamente un problema entre el diputado Brito y el embajador de Israel. Es un problema de que mi nombre estaba también comprometido con la invitación. Y nosotros habíamos llegado a un acuerdo de que, más allá de ese conflicto de quién tenga razón, quién no tenga razón, cuáles han sido las injusticias cometidas o no cometidas, pero más allá de eso, nosotros habíamos invitado. Y uno no invita a alguien a su casa para después permitir que uno de sus hijos lo insulte. Eso no sucede, no funciona bien. Y yo me siento en este sentido, como miembro de la comisión, que es un órgano colegiado, ¿de acuerdo? Siento que se usó mi nombre para algo que yo no estaba dispuesto a respaldar. Eso es todo lo que yo quería establecer. Y esto no tiene nada que ver con defender la independencia de Chile, ni mucho menos. Tiene que ver con la decisión que en su momento tomamos. Gracias. Diputado Brito. Gracias, presidente. Para todo lo que ha planteado el diputado Johannes Kaiser, por su intermedio, está el artículo 33 del reglamento, que dice que cuando algún parlamentario ve comprometido su honor, puede hacer uso del artículo 33 del reglamento. Entonces, hay un canal para poder materializar las intenciones del diputado Johannes Kaiser por su intermedio, presidente. Lo que a mí no me corresponde es que la Comisión de Defensa de Chile se esté pidiendo disculpas a un agente extranjero que ha venido a incitar al odio, ha venido a faltar el respeto a un poder autónomo del Estado y que desde acá hemos evidenciado que existe una mayoría susceptible. Usted le faltó el respeto al embajador. Diputado Moreira, no, usted pida la palabra si quiere hablar, porque independiente de lo que dice el diputado Brito también deberá darme la razón que aquí hemos tenido situaciones complejas y yo muchas veces he llamado al orden al diputado Kaiser, a todo, y no, aquí nadie ha tratado de sacar aprovechamiento. Lo que tuvimos una situación, y yo con esto cerramos el debate, tuvimos una situación, el punto varios, que era lo que usted ha señalado, no fue ninguna avivada, ninguna cosa así. De hecho, la diputada Kaiser, el diputado y la diputada Hertz lo plantearon, que aparentemente tienen visiones distintas de sociedad. Eso no se vio reflejado en la Antártida, donde yo vi que de forma muy amena compartieron muchas cuestiones, pero objetivamente ambos tienen diferencias, y ellos lo plantearon. Entonces, no hay ninguna avivada, no hay nada de eso, solamente yo hice un planteamiento y el que fue concordado por la comisión. Y bueno, dicho eso, y por haberse... Sí, no, estoy de acuerdo, está claramente, sí, y por eso le hemos dado la palabra. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.